Y nuevos cambios fueron introducidos en los criterios para implementar la gratuidad de la educación superior. Desde ahora se va a dividir el CRUCH y solo las universidades estatales van a tener ahí garantizado el beneficio. Hay varias cosas que queremos conversar sobre este y también hay otros temas, y para eso estamos en contacto hasta ahora en CNN Prime con el ex ministro de Educación, Eduardo Vitar. ¿Cómo está? Sergio Vitar. ¿Cómo está mi ex ministro? Bien, Germán. Buenas noches. Buenas noches. A ver, sorprendió, o por lo menos a algunos, no sé cómo llamarlo, si reunión, conferencia o encuentro que tuvieron ayer con el ex ministro también, Harald Beyer, donde pusieron varios temas sobre la mesa y que no sé si es que han generado repercusiones precisamente, pero que sí por lo menos ha generado un debate en términos a los términos que ustedes han planteado. Por ejemplo, partir por lo que usted señaló de este proyecto de educación superior que está con este concepto muy verde, ¿ah? Esto que esté muy verde, ¿usted ve que en algún minuto pueda madurar este proyecto o porque hay fruta que se queda verde y que no hay caso después recuperarla? Bueno, lo verde siempre es bueno. Acordémonos que todas las tecnologías verdes van a ponerse cada vez más de moda y más importantes. Pero en este caso lo que he querido decir es lo siguiente. El proyecto que se ha desarrollado en la educación superior del Ministerio de Educación es un gran paso en el sentido de que es la primera vez que se estudia y se elabora una mirada integral de la educación superior. Desde los años 80, comienzo de los 80 en la dictadura. Y entonces eso permite hacer una discusión más general. Eso es un avance. Y también considero que ponerlo por escrito, como lo han hecho, permite que analicemos qué cosas requieren más discusión, en el sentido de madurar, y con eso salir adelante. Ahora, obviamente la oposición, en ese debate que usted hace mención, naturalmente critica todo como si esto fuera definitivo. Y yo lo que he dicho es que no es definitivo, es una primera mirada y ahora lo que corresponde es una discusión más amplia, afinar cada uno de los puntos, porque es un proyecto que incluye muchas materias y que va a haber que analizar una por una, e incluso probablemente mi idea es no enviarlo todo al Congreso como un solo paquete, sino hacer un planteamiento general, pero enviarlo por partes para sacarlo más rápido. ¿Y usted cree que se está pecando un poco de querer quizás lograr las cosas lo antes posible, acelerar procesos que por sí solos no se pueden lograr en poco tiempo? Bueno, vamos a entrar en Chile en una fase que tiene dos características y yo creo que hay que entender el momento que estamos viviendo para poder analizar las cosas como país y ayudar a que las cosas salgan bien. Primero, estamos viviendo en un ciclo económico global, pero también de América Latina, en que vas a tener más restricciones económicas. Y es por eso que se han hecho ajustes y vamos a tener que seguir revisando esos ajustes. Y el segundo es que estamos entrando en una fase, a mi juicio, 2015, el FINE, y 2016, que yo llamaría de afinamiento de las reformas. O sea, una discusión más rigurosa de las que faltan. Las más importantes yo creo que se hicieron en el 2014, y ahora lo que faltan es más fácil de terminar y más dialogadas. En ese sentido creo entonces que cabe un análisis más riguroso. Y cuando digo ver las partes, creo que el gobierno debiera enviar, y así lo están pensando algunos, el proyecto que termina con el lucro en los centros de formación técnica e institutos profesionales, para que aquellos que cumplan las otras condiciones entren a la gratuidad. El proyecto de acreditación, que tenemos que mejorarlo, el que tenemos el del 2006, a mí me tocó como ministro empujarlo y sacarlo. El proyecto de financiamiento y gratuidad, que es lo que estamos más discutiendo ahora y lo que la gente se atiene más. Y luego algunos aspectos relacionados con la institucionalidad, Superintendencia de Educación y Subsecretaría de Educación Superior. Entonces son un paquete importante y tenemos que afinarlo y yo espero que todos apoyemos eso porque es necesario para el país. ¿Pero usted cree que puede ser efectivo y sinceramente de que ya en marzo del próximo año exista gratuidad? ¿Están los tiempos dados para que esto sea de esa manera? ¿O de repente es bueno también sincerar un poco las posturas y entregar una buena reforma, pero que se dé en los tiempos que debiesen ser? Bueno, hay que distinguir dos cosas para lo que viene. Uno es el monto adicional del orden de $500 millones, que sería una partida que se incluye en el presupuesto del 2016 para apurar la gratuidad, adelantar con los
jóvenes que estudian de menores ingresos, que son como un tercio del total de los jóvenes que están estudiando. Y lo segundo es el proyecto de ley que va a poner condiciones mucho más estrictas de cuáles son los años de acreditación, si es sin lucro, si son carreras también las que tienen que acreditarse y no solo las instituciones, qué participación tienen los estudiantes y los miembros de la comunidad universitaria para que esto camine, y los mismos los centros técnicos, cómo fortalecer la educación técnica. Ese yo creo que va a tomar más tiempo y no nos debiéramos alarmar de que tome más tiempo. Es mejor siempre, en mi experiencia como senador también, de que tú te demores un poquito más, lo hagas mejor, evitas después envío de nuevos ajustes a las leyes y con eso vamos avanzando. Las grandes reformas de esta naturaleza no se hacen de la noche a la mañana. ¿Cree, exministro, que dentro de la nueva mayoría hay quienes quizás estén apurando esto más de la cuenta? No, yo veo que la nueva mayoría, como es una coalición amplia, hay distintas apreciaciones y es normal, pero siempre lo importante es que los partidos y nuestros diputados y senadores en la conversación vayan convergiendo a posiciones en las cuales podamos sacar estas cosas bien. Algunos han estado preocupados de que las restricciones económicas pudieran imponer limitaciones más allá de lo que quisieran. Otros, más a la derecha, quieren aprovecharse de estas restricciones para decir, esto está mal o no lo haga. Esas son las dos posiciones de fondo, los que no quieren reformas y los que queremos hacerlas. Y entre los que se las quieren hacer hay distintas apreciaciones. Yo me inclino por un proceso más gradual de reformas en que avancemos a la gratuidad de acuerdo a los recursos económicos existentes y que hagamos primero la partida de este año, que hay que afinarla mejor de lo que está afinada, porque no podemos seguir con movimientos para arriba y para abajo. Yo creo que eso se puede hacer por Hacienda y por Educación pronto, y luego enviar el proyecto nuevo, separado por partes, para que salga más rápido. Pero no necesariamente que quede todo aprobado y funcionando en este mandato. ¿Usted encuentra que por el bien país a lo mejor debiese esto traspasar un siguiente mandato amarrado quizás con proyectos que ya estén aprobados y que finalmente se estén quizás implementando de manera gradual? No tenemos que olvidar nosotros que cuando viene la nueva coalición, el triunfo de la presidenta Bachelet, la nueva mayoría y el apoyo muy sustantivo que han tenido esta reforma en su objetivo estratégico, que fue como 70-80% en todas estas materias, después ha declinado sobre la forma de hacer esta reforma, más que sobre el sentido de la reforma. No nos olvidemos que nosotros hablamos de un ciclo nuevo para Chile que tuviera el eje en esta fase en la igualdad y en la inclusión. Pero eso no culmina en un solo periodo. Nunca pensamos que es un solo periodo de 4 años. Siempre tenemos que mirar más largo y ojalá pudiéramos continuar este proceso y llegar a los acuerdos nacionales que le den continuidad y no zigzaguemos. Entonces, esa es una responsabilidad política también, no solo del gobierno. Acá hay una responsabilidad muy importante de los partidos de la coalición, que tenemos que mirar las cosas de manera de que se proyecte más allá del 2018. Entonces, algunas cosas se hacen ahora, pero quedan firmes para seguir y dar otro paso. Por ejemplo, ¿vamos a llegar al 60% en este gobierno de gratuidad? No está claro. Puede que lleguemos al 55%. Depende de las condiciones económicas. Eso tenemos que hacerlo realidad. Hay que tener los pies en el suelo y explicarle a la ciudadanía, y la gente entiende para dónde caminar y sabe cuando hay restricciones. Lo importante es que no nos alejemos del propósito de haya más inclusión y en que en educación en general levantemos el acceso a todos los jóvenes de menores ingresos con talento y aumentemos la calidad en todo este proceso. Y eso va de a poco, mejorando, acumulando, pero tenemos que tener un rumbo. Y ese rumbo yo creo que está definido. Lo importante es que lo hagamos mejor. Ahora, ¿usted cree que todo esto, dentro de este contexto que estamos hablando, que hay discusiones políticas bien interesantes con reformas, para qué decir, que generan controversia incluso en el mismo Parlamento, que en estos momentos la nueva mayoría se centre, por ejemplo, y cambiándolo de tema, en tener un listado, por ejemplo, de candidatos a alcalde para el próximo año, para empezar a centrar esa carrera que queda más de un año aún, que hablan que aquí a octubre a lo mejor pudiese un año antes estar ese listado más o menos de candidatos? ¿Usted comparte esa apreciación de la nueva mayoría de tratar ese tipo de temas ahora con todo lo que hay, o es algo que a su juicio debiese cambiar un poco y hacerse también de manera gradual más adelante? Vamos a tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así es la democracia.
uno tiene que ir haciendo las reformas, tiene que gobernar con eficiencia y por otro lado tiene que prepararse para las contiendas electorales. En este sentido, entonces, lo que queda de este año, yo creo que la nueva mayoría, y espero que así lo están haciendo los presidentes de partido, las direcciones, se mantenga muy unida, respaldando a la presidenta de la República, con más rigor el gobierno para mandar todas las indicaciones y los cambios que vienen, y avanzar en 4 o 5 áreas en materia de reformas, que son las de probidad, que son muy importantes. Chile tiene que ponerse de nuevo en el primer lugar de América Latina. Yo creo que estamos, pero tenemos fallas y en probidad tenemos que dar un salto importante. En educación, sacar la carrera docente y avanzar en esta otra materia, lo mismo en el campo de la ley laboral, que yo creo que hay que conducirla bien, no se le puede dar gusto a todo el mundo, y así un par de materias más, el tema constitucional, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a conversar cómo vamos a enfrentar las municipales, dónde hay ciertas debilidades, cuáles son los mejores candidatos o candidatas, y eso es natural, es así, y hay que hacer las dos cosas. Y usted habla, y la aprovechamos, ¿eh? ¿Dónde están las debilidades que a su juicio existen hoy en día, por ejemplo, desde su opinión como político de la nueva mayoría? Yo primero creo que nosotros ahora estamos entrando en un proceso más gradual que sea compatible con la situación económica, eso me parece bien, hay que afirmarlo, pero sin perder de vista que vamos en la dirección que acordó la población y los ciudadanos cuando nos apoyaron en la elección del año 2013. Y al mismo tiempo creo que tenemos que mejorar la gestión de gobierno. Por otro lado, la nueva mayoría tiene que respaldar con claridad al gobierno y vincularse mucho más a los movimientos sociales, a la gente, escuchar lo que está ocurriendo, y la campaña local es muy importante, la municipal es muy importante, porque allí hay una relación mucho más directa entre la persona que se elige y los problemas que tú vives. Entonces ahí hay que medir bien qué candidatos lo están haciendo bien, y luego que nos pongamos de acuerdo en quiénes son las alternativas, porque si cometemos el error de armar una pugna, 2 o 3, y se abre un tremendo abanico de posibilidades, entonces ninguno va a tener las mayorías necesarias para gobernar. Por eso esa conversación, que desde el año 90, cuando terminamos con la dictadura, ya por largos periodos hemos venido logrando a través de las conversaciones la unidad, eso no debemos perderlo, eso es bueno para Chile y tenemos que seguir haciéndolo, y para eso hay que dialogar más y anteponer los intereses del país a los intereses protagónicos que a veces se exaltan más de la cuenta. ¿Y usted le preocupa la situación que vive la nueva mayoría pensando en prolongar este gobierno en un próximo? Y por cierto, si uno estuviera, no hay nada más peligroso que estar tranquilo, hay que estar siempre mirando las circunstancias cambiantes. La oposición hoy día parece muy débil, pero puede no estarlo. Además, las fuerzas de oposición sabemos que no son solo los partidos de la derecha tiene mucho más poder cultural, de medios de comunicación y de medios económicos. Alguna gente se equivoca y cree que la fuerza de la derecha está por los votos en el Parlamento, y eso lo aprendimos en la historia. No es así, por lo tanto hay que tener más cohesión en aquellos que quieren ir haciendo cambios, pero los que quieren hacer cambios también tienen que tender a hacerlo gradualmente y con reformas sucesivas, y no creer que uno puede en un día cambiar las cosas, porque no es así, o perder la experiencia que acumulamos, porque eso sería un error. Yo creo que estamos enrumbando mejor y tengo confianza en que los partidos de la nueva mayoría van a tener la inteligencia de mirar los riesgos que hay, la necesidad de que Chile siga un camino sin zigzagueos y que continuemos un proceso de reformas que permita más inclusión e igualdad, más democracia, como hicimos también con el cambio del sistema electoral, y también una cosa que a veces nos olvidamos y que es clave, más crecimiento económico, más inversión, porque es lo que nos genera más empleo y el bienestar económico que necesitamos. ¿Sabe qué? Yo lo escucho, vi hace un par de días atrás Ricardo Lagos, estuvo acá en el estudio José Miguel Insulza, habló para bien, para mal, para muchos, el exministro Pérez Lloma, como que da la sensación, y se lo pregunto directamente, que todos los que en algún minuto estuvieron en la primera línea política en estos momentos están sacando la voz para, entre comillas, poner, no sé si orden, o por lo menos dar su opinión respecto a la situación que se está viviendo, y usted justamente es uno de ellos. ¿Usted cree que en estos momentos quizás la nueva política, la nueva generación de políticos, en este caso la nueva mayoría,
ha cometido errores que quizás está llevando a que ustedes también tengan que quizás participar un poco más activamente de lo que está viviendo hoy este proceso de la nueva mayoría? Bueno, lo primero es que uno tiene el deber moral, lo que hemos estado en los tiempos anteriores a la dictadura, en la lucha contra la dictadura, la construcción de las coaliciones, la construcción de la democracia. Tenemos una experiencia y es nuestro deber moral señalarlas, como también apoyar a los jóvenes, porque una fuerza política que no parte con las nuevas generaciones se acaba. Entonces tiene que ser una buena mezcla de esta experiencia, transmitirla a los jóvenes y a las nuevas generaciones que tienen la labor de conducción, también a los dirigentes estudiantiles, en un proceso que sea de reflexión racional y de respeto mutuo, más que descalificaciones o posturas ideológicas rígidas. Esa es la mirada que en la experiencia nos ha enseñado que rinde más para el bien del país. Entonces, yo creo que estamos, con dar una opinión como la que estoy dando yo, o las otras personas que usted señala, es reforzar la nueva mayoría, es reforzar al gobierno, es señalar aquellas cosas que de acuerdo a la experiencia pueden mejorar. Y como muchos de los que están en el gobierno, si no todos, han estado en los procesos anteriores, yo creo que también estas palabras pueden ayudarlos a ellos mismos y trabajar más estrechamente. Esto es una gran coalición, aquí no hay que hacer diferencias generacionales ni de unos de un lado o de otro, hay que ir buscando la convergencia para tener más fuerza y las mayorías para sacar las cosas. No alejado, pero desde una posición distinta a lo que está ocurriendo en la contingencia. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, este tema de las supuestas presiones que se habrían ejercido del Servicio de Impuestos Internos o desde el gobierno de algunos ministerios del Interior, Hacienda, hacia el Servicio de Impuestos Internos y que ha generado, por supuesto, una cantidad de críticas durante estos últimos días tremendas? ¿Usted cree que en estos momentos esa situación en particular es quizás uno de los golpes más fuertes que está viviendo el gobierno y de los cuales hay que saber salir en estos momentos? Bueno, yo lo veo así, porque también los años dan una perspectiva. Primero, este tema del dinero y la política es un tema mundial. Chile está en una posición mejor que otros, y yo como chileno me alegro de la reacción que hay, porque un país en que la gente tolera esto, como ocurre en muchos otros países cercanos, no pasa nada, y entonces esto se hunde más. La reacción fuerte de Chile de no aceptar me parece potente, importante. Segundo, que estas discusiones sigan, van a seguir, que se aclaren cosas, sin insultar a la gente ni condenarla antes, esto es muy importante, o sea, con el máximo de hechos. Pero ¿cuál es la responsabilidad principal? Además de que las instituciones vayan ahondando en sus investigaciones y aclarando, y creo que tenemos una institucionalidad que más o menos funciona, no perfecta, pero funciona, es mejorarlas ahora. Entonces, la gran responsabilidad, a mi juicio, hoy día es mantener el ritmo firme en materia de las reformas de probidad. Y es por eso que, por lo menos algunos de nosotros, yo mismo planteé desde un comienzo que sería bueno que se constituya un equipo especial de gente que tenga la función a cual la presidenta le encomiende hacer el seguimiento del ritmo de estas reformas. Porque todos sabemos en Chile que cuando se pasan los grandes escándalos, aparecen otros problemas y se desvía la atención en la otra dirección. Y no sería bueno que de aquí al 2017, en las materias que nosotros creemos que tenemos que regular, la no intervención de las empresas en la política, el control también de los gastos en materia del financiamiento de los partidos para que haya financiamiento público y no depender del lobby o de la presión de los que tienen plata, el avance en materia de que el que se es elegido y virla la ley en materia de plata tenga que dejar su cargo, el fortalecimiento de los partidos para tener partidos fuertes, que es una de las ventajas comparativas de Chile con el resto de América Latina. Eso me parece que es muy importante que siga adelante y que no aflojemos. Para eso hay que tener el ojo puesto. Eso para mí es lo más importante. Porque en 2 años más, cuando miremos para atrás, nos vamos a olvidar de estas peleas chicas y nos vamos a preguntar, ¿subimos el estándar chileno para tener hoy día un país que nos enorgullezca de que la corrupción es baja? Porque nunca se elimina. Pero lo que pasa es que ayer me llamó la atención, por ejemplo, las declaraciones que dio el actual ministro de Hacienda, señalando y reconociendo que el primer día que él asume el Ministerio de Hacienda, si bien él reconoce, y usted lo dice, que las instituciones funcionan de manera independiente, de que nosotros nunca vamos a llamar en este caso al Servicio de Impuestos Internos para dar una orden, pero sin embargo, segundos después reconoce que el mismo día que él llega, llama al Servicio de Impuestos Internos para decirle en ese minuto al director del Servicio de Impuestos Internos que no siga con alguno de los procesos, por lo menos durante ese día, hasta que él se siente en el sillón.
Claro, uno puede decir algo tan simple, pero es una orden, de todas maneras, desde un Ministerio de Hacienda a un servicio de impuestos internos que supuestamente funciona de manera autónoma y que durante ese día podría haber hecho mil cosas, pero por orden del Ministro de Hacienda, y así él lo reconoció, ese día por lo menos al parecer estaba paralizado. Ese tipo de situaciones, ¿a usted no le llama la atención desde el punto de vista de lo que usted dijo, de la institucionalidad, de la independencia de las instituciones en el país? Bueno, hay que ver de qué se trata. Primero, yo tengo mucha confianza en la inteligencia política y técnica del ministro de Hacienda. Y yo creo que vamos a ver su capacidad, creo que ha sido una muy buena designación de la presidenta. Y es natural, a mí no me llamaría la atención que si yo llego a un cargo y hay un tema tan candente como ese, yo entiendo que cuando él asumió todavía no estaba nombrado el nuevo director. Ahora está. Que uno diga, quiero sentarme y quiero saber cuál es la magnitud de los problemas, quiero saber, conocer un poco más. Deme 24 horas para que yo pueda también formarme una idea. Si usted va a actuar, yo quiero también saberlo para ver cómo manejamos la situación de la economía, de la certidumbre en la economía, pero eso en el marco estricto del respeto, en una materia donde no hay discusión y la presidenta ha sido tajante en eso. Acá lo peor que podría hacer Chile es que esconder cosas debajo de la alfombra, como yo siempre recuerdo el tema de los derechos humanos, cuánto nos decían terminemos con esto. No, una democracia es más sólida cuando tiene más transparencia. En eso yo creo que no nos equivocamos. Yo hago confianza en lo que está haciendo el gobierno. Creo que el nuevo director de impuestos internos también va a tener la firmeza de avanzar y la prudencia de hacerlo con inteligencia. Y lo mismo el Ministerio Público. Ahora, esto de consultar de que no haya filtraciones, porque la ley establece que no las haya, de no estar condenando a alguien antes de que la justicia lo haga, me parece que son principios que son buenos que los respetemos. No hagamos de esto una fiesta de acusaciones, sino que sancionemos cuando haya que sancionar y cambiemos las normas para que nunca más pasen estas cosas. Pero yo hago confianza en el ministro de Hacienda. Bueno, Sergio Vitar, muchísimas gracias por haber destinado estos tiempos a esta hora de la noche. Que esté muy bien. Bueno, y gracias a ustedes. Gracias, Germán. Que esté muy bien.